Inteligencia artificial en el aula sin parar. Juntos vamos a explorar todo lo que puede dar. Recordaréis que en el último vídeo os comenté que tenía pensado hacer quizás un último vídeo, un vídeo que fuese una especie de adenda, de actualización, de repaso de cosas que han salido y que pueden ser interesantes, por lo menos comentarlas, aunque sea muy someramente. Y es que en esto del mundo de la inteligencia artificial las cosas van muy rápido. Os cuento una anécdota. Cuando doy los cursos de formación presencial, que suelen durar aproximadamente unos menos de 2 meses, hay una cosa que siempre suelo decir en la primera clase, y es que habrá cosas que se van a dar en ese curso y que yo en ese momento ni siquiera las conozco, o es más, ni siquiera existen, y hasta ahora no he fallado ni una sola vez. Siempre ha aparecido alguna novedad, algo que ha modificado el temario del curso durante la propia evolución del mismo. En este sentido, está claro que las herramientas de inteligencia artificial tienen una tendencia a la obsolescencia, a oxidarse incluso antes de salir de su propio empaque. En este caso, estamos un poco a salvaguarda de esta circunstancia debido a que hemos enfocado el curso hacia unos aspectos más teóricos y en ese sentido un poco más inmutables a estos cambios. Pero en cualquier caso, sí creo que es interesante echar un vistazo a una serie de cosas que han aparecido recientemente que creo que pueden ser de utilidad. Y lo que vamos a ver es, en primer lugar, la multimodalidad. A continuación hablaremos de la generación de textos para generar imágenes. Luego charlaremos del modelo 5.0 y siguientes de ChatGPT, y por último os enseñaré una herramienta extraordinaria de Google que se llama Notebook. Y empezamos por los modelos multimodales, es decir, esos modelos de generación de texto que no solamente son capaces de leer texto, entender texto, sino que también incorporan a su capacidad de comprensión las imágenes, los gráficos, las estadísticas, los audios, los vídeos y casi todo. Supongo que recordaréis que aproximadamente en torno al mes de marzo del año 25 empezamos todos a recibir en nuestros WhatsApps una serie de mensajes con imágenes de amigos, familiares, compañeros de trabajo, todos que se habían sintonizado. Fue una especie de epidemia que duró unas semanas en las que constantemente recibíamos mensajes de este tipo. Pues bien, esto está justamente relacionado con la multimodalidad de los modelos de generación de texto. Sencillamente lo que estaba pasando era lo siguiente. Ahora modelos como ChatGPT eran capaces de tomar una imagen y interpretarla y leerla. De la misma forma y de una forma muy sencilla se le podía decir que esa imagen, que podía ser una imagen nuestra, una imagen, un selfie que nos hiciéramos, se fuese transformado en una imagen de un personaje de Los Simpsons. Era muy sencillo, era muy fácil y prácticamente al alcance de todo el mundo. Y todo el mundo pues hizo eso, empezar a convertir su imagen o la de los seres queridos o los amigos en personaje de Los Simpsons. Los resultados eran sorprendentemente buenos. Aquí tenemos justamente una imagen de Clint Eastwood en El Sargento de Hierro, convertido en un personaje de Los Simpsons. Había quien optaba por Los Simpsons, quien lo hacía por los cómics de Francisco Ibáñez, manga, en fin, hubo de todo. En realidad era algo, como digo, enormemente fácil, pero cuando alguien quiso dar un salto más y decía, bueno, pues si yo soy capaz, o esta inteligencia es capaz de convertir una imagen que yo le doy en un personaje de Los Simpsons, también le podría poner una ropa distinta, y ahí de repente nos encontrábamos con que el sistema fallaba. ¿Por qué? Porque si yo a esta misma imagen de Clint Eastwood le decía ponle una camiseta del Real Betis Balompié, me encontraba con que la cara le había cambiado. ¿Qué es lo que había pasado? Lo que ha pasado es lo siguiente, es muy sencillo. Resulta que lo que ha hecho la inteligencia artificial, en este caso ChatGPT, era leer esa imagen, entender esa imagen que se le ha proporcionado, la imagen original, y ha hecho un retrato robot, y ese retrato robot se lo ha descrito a su propio modelo de generación de imagen, que era en este caso DALL-E. DALL-E ha hecho una buena copia, una buena réplica de ese dictado de lo que sería pues el retrato robot que le ha proporcionado
ChatGPT, pero claro, es un retrato robot, no es una foto exactamente igual del personaje. Por lo tanto, en este caso vemos que efectivamente esa persona que aparece con la camiseta del Betis se aproxima bastante en los rasgos, en las formas, en las características a lo que serían los rasgos característicos de Clint Eastwood, pero vemos algo que en su cara en realidad ese señor no es exactamente Clint Eastwood. Es más, si miramos al señor del fondo, que en realidad no tenía ni que tocarlo y se podía haber mantenido, también lo ha cambiado. ¿Por qué? Porque el modelo de generación de texto de ChatGPT lo que ha hecho es interpretar y dar una lectura de esa imagen y se la ha dado textualmente a su modelo de generación de imagen y ha recreado esto, y por lo tanto lo ha recreado de una forma muy parecida, pero que no es exactamente la fotografía que nosotros hemos entregado originalmente. Como ya veremos más adelante, se encontraría pronto una solución a este problema por parte de la competencia. Bueno, y llega aquí la pregunta, y aparte de hacernos fotos como los Simpson, aparte de poder hacernos una foto grupal en el departamento como personajes de Francisco Ibáñez, ¿esto para qué nos vale? Bueno, pues nos va a valer porque nos va a facilitar la generación de imágenes. ¿En qué sentido? Sentido de que ahora le podemos pedir a las generaciones de texto, no solamente a través de texto que nos genere una determinada imagen, un determinado diseño, sino que podemos acompañar ese texto con ideas, imágenes que permitan de una forma más fácil transmitir nuestras ideas y que sean mejor captadas por el modelo. Pero aparte de eso también va a mejorar nuestras presentaciones. ¿Cómo lo va a hacer? Pues lo va a hacer porque por la sencilla razón de que ahora los elementos, los modelos de generación de texto podían ya darnos su opinión acerca de qué es lo que hemos hecho. Nos dirá si ese PowerPoint tiene demasiado texto o es demasiado confuso, si hay demasiada información, si hay que clarificarlo, en fin, nos va a mejorar desde el punto de vista de su opinión, de una opinión experta ciertamente que podemos seguir o no, pero que en cualquier caso va a ser de enorme utilidad para mejorar la calidad de nuestras presentaciones, en el sentido de que tenemos un crítico que además le podemos poner el diapasón en el sentido de si es un crítico desde el punto de vista de un público más infantil, un público más académico, en fin. Podemos hacer realmente lo que queramos y podemos obtener una opinión bastante profunda que mejorará muchísimo nuestro trabajo. Efectivamente, no solamente nos servirá para que nos dé su opinión acerca de un PowerPoint, que en este caso es quizá lo primero que se nos ha ocurrido, sino para cualquier cosa. Si hacemos una creación de carácter estético, una presentación, un tipo de trabajo que tenga una parte visual, podemos también pedirle su opinión. A mí este año concretamente, mi felicitación de Navidad, que todos los años la he ido haciendo digitalmente, pero la he hecho manualmente, se la he presentado, le he preguntado, oye, ¿qué tal la felicitación de este año? ¿Está bien? ¿Qué te parece? Me ha dado su opinión, me ha dicho, mira, yo haría esto, lo otro, lo demás allá, y efectivamente ha introducido una serie de mejoras que he puesto en la práctica porque eran realmente interesantes y la verdad es que ha quedado francamente bien. Esto también va a permitir corregir trabajos o analizar imágenes. En este caso podríamos presentarle a nuestra inteligencia artificial documentos, imágenes, trabajos realizados por nuestros alumnos con unos elementos visuales en los que se pueda realizar un mayor nivel de análisis. Y aquí tenemos un punto importante, el famoso problema de los exámenes, o mejor dicho, el problema de las letras que en algunas ocasiones nos encontramos en nuestros exámenes, y en este caso sí, efectivamente algunos modelos de inteligencia artificial como ChatGPT puede leer los exámenes, hacer lo que se llama un proceso de HWR, de reconocimiento de letra manuscrita, y lo hace bastante bien. Lo hace tan bien como que en algunos casos letras que a nosotros se nos antoja bastante complicado llegar a entender, las entiende con relativa facilidad y las convierte en texto digital. Esto, si además lo acompañamos de un prompt, de un mecanismo medianamente sofisticado para mejorar esta posibilidad, pues nos va a permitir la
opción de que nos pueda leer los exámenes. Evidentemente esto es un parche, porque lo que yo creo, y supongo que será una opinión bastante extendida, es que lo importante no es tanto que nosotros pongamos unos medios sofisticados para entender la letra, sino intentar que nuestros alumnos mejoren su letra de antemano y no llegar a estos extremos. Y ahora pasamos a lo que yo he llamado los modelos traductores. Hemos visto que uno de los elementos más complicados en los modelos de generación de imagen era justamente comunicarnos con ellos. El distinto mecanismo de entrenamiento que tenían los modelos de generación de imagen, ya sabéis que tenían una mucho más limitada información textual, son etiquetas, con lo cual resultaba más complicado, había que hacerlo en inglés, había que utilizar una serie de herramientas para conseguir comunicarnos adecuadamente y obtener de ellos lo que queríamos. Y eso yo en su momento, ahora recordaréis, aconsejé que sería bueno utilizar modelos de generación de texto para poder comunicarnos mejor con los modelos de generación de imagen. Y esto es efectivamente lo que han hecho en cierta medida tanto OpenAI como Google. Y en ese sentido lo que han hecho es anteponer la generación de texto a la generación de imagen. Dicho de otra forma, lo que se está haciendo es que los modelos de generación de texto actúen como intermediarios, como traductores, si se quiere, con respecto a los modelos de generación de imagen. Esto consigue mejores resultados y evidentemente nos facilita mucho la tarea, porque ya no tenemos que estar buscando hacer las cosas en inglés, no tenemos que manejar quizá complicadísimos mecanismos de generación de imagen que requieren pues una serie de datos que a veces a mí personalmente me resultaban desbordantes, lo cual no quiere decir que la estrategia que hayamos planteado no haya dejado de ser útil. Sigue siendo útil porque siempre podremos pedirle nosotros crear un elemento de traducción propio que haga que los resultados sean mucho mejores, pidiéndole de antemano a la generación de texto que nos dé ideas para a su vez nosotros llevarle ese prompt a la generación de imagen. Y volvemos otra vez al tema de las imágenes en ese duelo que existe entre OpenAI y Google, y lo habíamos dejado detenido cuando ChatGPT había empezado a llenarnos de imágenes de los Simpsons nuestros chats de WhatsApp. Quedaba pendiente la capacidad de ponerle a una persona determinada la camiseta de un equipo o de cualquier otra cosa, y aquí es Google el que dispara primero con su modelo de generación de imagen Nano Banana. Nano Banana por fin nos va a permitir ponerle, sin cambiar mucho la cara de Clint Eastwood, ponerle la camiseta del Betis a Clint Eastwood o a quien haga falta, porque una vez que empezamos esto es un no parar. Pero ChatGPT no se ha quedado quieto y también ha tomado cartas en el asunto, y hace unos meses ha conseguido un modelo exactamente semejante que permite esa capacidad de mantener las caras, eso que se llama en inteligencia artificial coherencia. Y os pongo un ejemplo. Este año queríamos hacer en el departamento una imagen de felicitación de Navidad que fuese pues alguna cosa graciosa, y habíamos pensado en utilizar el cuadro de lección de anatomía de Rembrandt y pues hacer una especie de, a todos los compañeros, pues simplemente trinchando un pavo navideño. Y estos son los resultados que Nano Banana nos ha dado. Después de muchos intentos, cientos y cientos de imágenes y el fracaso en todas y cada una de ellas, finalmente descubrí que Nano Banana no era capaz de permutar las caras, mantener las caras, si el número de personas era excesivamente amplio, como era nuestro caso, con lo cual no podíamos introducir a todos los miembros del departamento. Sin embargo, ahí fue donde ChatGPT ha hecho esta pequeña obra de arte y generando una imagen bastante aceptable. A continuación voy a hablaros de el nuevo modelo de ChatGPT, el aparecido en el mes de agosto, el modelo 5, y los siguientes que han ido sucediéndole en los últimos meses. Quizás sea complicado explicar las características específicas, y son muy técnicas sin duda, que cambian entre el 4.5 y la versión 5. Sin embargo, voy a poner 3 ejemplos que se me han dado en mi caso. En el caso de la anterior versión, la versión 4.5, si yo pedía un plan para 3 clases, el resultado había que retocarlo manualmente porque no quedaba bien hecho. Sin embargo, ahora con la versión 5
prácticamente no hay que hacer ningún retoque y sale directamente. Otro elemento importante para mí son las adaptaciones ACIS. El año pasado, el curso pasado, yo podía hacer adaptaciones ACIS con las versiones 4.5 y bueno, salían bastante bien, pero en forma igualmente incompleta. Ahora me elabora paquetes completos, perfectos, y creo que prácticamente no hay que hacer ningún tipo de retoque. Por último, lo que para mí es más espectacular de todo es la cuestión del manejo de fuentes documentales. Llevo tiempo trabajando en la biblioteca cognitiva. La biblioteca está compuesta de actas de congresos hasta un total de 18.000 páginas. Pues bien, había algo que, pese a las modificaciones, cambios, no estaba funcionando bien. A partir de la versión 5.0 no hay prácticamente ningún problema. Tarda en revisar esas 18.000 páginas aproximadamente unos 3 minutos, y en 3 minutos, si yo le pido una información, bien sea textual, que es lo más fácil, o bien sean informaciones de carácter más sofisticado, le pido qué se dice de tal cosa, si se habla de tal tema, pero sin tener que citar la especificidad, la cadena concreta que estoy buscando, sino con la idea tan solo es capaz de localizar no solamente la ponencia en la que ha aparecido esta información, sino nos saca la cita textual que ha utilizado, y al mismo tiempo pues nos puede dar un enlace directamente al artículo que estamos interesados, de forma que pues para una persona que está realizando una investigación va a resultar extremadamente fácil. Simplemente lo único que tiene que hacer la pregunta oportuna, y va a obtener como respuesta pues un auténtico vaciado de bibliotecas enteras de toda la información que necesita. Y esto lo ha conseguido evidentemente el último modelo de ChatGPT, el modelo 5. Y ahora finalmente quiero hablarles de Notebook LM. Notebook LM es una herramienta, es un entorno que ha creado hace ya bastante tiempo en el mundo de la inteligencia artificial, es un año y algo, Google, para unos modelos inferiores de Gemini. Se trata de un asistente de IA basado en tus propias fuentes, y esto es fundamental. Y es fundamental por una razón muy sencilla, porque hasta ahora, cuando nosotros preguntamos a los modelos, normalmente estamos asumiendo que se trata de fuentes abiertas, es decir, no sabemos de dónde procede la información. Ha sido entrenado las inteligencias con millones y millones y millones de textos, y en realidad es muy poco probable que, salvo que proceda de alguna información que esté localizada en internet, nos ofrezca la más mínima pista acerca del origen de esa información. Bueno, esto es desde luego es un serio problema que existe en la búsqueda, en la utilización de las inteligencias artificiales para buscar información, para obtener información. Sin embargo, con un modelo, una herramienta como Notebook LM, en este caso limitamos las fuentes, porque nosotros le damos las fuentes bien directamente, bien tenemos un mecanismo de búsqueda de fuentes, pero cerramos la información a esas fuentes, como vamos a ver a continuación, porque voy a pasar a enseñároslo. Bueno, y esto que tenemos aquí es la pantalla de Notebook LM. Como digo, Notebook LM es una herramienta de Gemini, lo cual no significa que esté utilizando al 100% lo que sería el modelo de Gemini más actual, el que en este momento este funcionamiento es un poquito más primitivo que el modelo actual. Sin embargo, vais a ver que tiene bastante utilidad. Bueno, voy a entrar concretamente, en este caso voy a entrar en un tema, es un tema por la historia de periodo entre guerras que he hecho esta tarde para trabajo mío, pero lo voy a mostrar en este caso. Aquí lo que tenemos en la pantalla que podemos ver es una pantalla en la que tenemos tres partes claramente diferenciadas. Por un lado, a la izquierda aparece fuentes, más en el centro pues aparece un texto que habla de el periodo entre guerras, que es el título del cuaderno del que estamos hablando, y por el lado derecho tenemos estudio, que se trata pues de una serie de botones donde vemos resumen de audio, resumen de vídeo, mapa mental, informes, tarjetas didácticas, cuestionarios, infografía, presentación y
tabla de datos. A mucha gente le ha llamado sobre todo la atención las capacidades que tienen precisamente estas herramientas que tenemos a la derecha, porque lo que podemos hacer es pedirle, originalmente se le podía pedir que nos hiciera un podcast bastante bueno sobre uno de los temas o todos los temas que se están introduciendo en el campo de fuentes. Esto significaría, por ejemplo, que si yo quisiera, pues voy a mostrar un vídeo que se ha hecho en función a uno de los textos. En este caso, como podéis ver aquí, pues es un tema de historia de cuarto de la ESO, concretamente es el periodo entre guerras, entre dos guerras mundiales, evidentemente, y yo aquí, para no hacer perder el tiempo, porque sí tarda un poquito en hacerlo, voy a mostrar algunas de las cosas que ya he hecho. En el lado izquierdo tengo, como digo, las fuentes, y este es, a mi modo, lo más interesante de este Notebook LM. Digo que es lo más interesante porque, como he dicho, las inteligencias artificiales, uno de los defectos que se están señalando constantemente es que no tenemos ninguna referencia acerca de los orígenes de la información que nos proporciona. En ese sentido vamos un poco a ciegas, y no solamente ya es tener la información, sino que pueden ser fuentes de información bastante malas o buenas, no lo sabemos. En cualquier caso, esa incapacidad de mostrarnos el origen es realmente preocupante, pero en este caso no sucede así, porque nosotros podemos identificar las fuentes perfectamente. Y aquí lo que hemos hecho es subir unas determinadas fuentes. En este caso lo que he subido son textos planos procedentes del temario que estoy utilizando en clase. Cada uno de estos archivos pertenece a uno de los bloques específicos de este tema que estamos dando en clase, y en este sentido pues yo los he subido por un procedimiento muy simple. Simplemente es añadir fuente y yo selecciono de mi disco duro, de mi ordenador, las fuentes que quiero usar. Pero si yo no tengo esas fuentes a mano, por lo que sea, puedo pedirle que también sea Notebook LM el que me localice las fuentes. En ese caso tengo un botón que es descubrir fuentes, que lo tengo aquí a la derecha, y yo le voy a especificar ahora a través de este cuadrado de aquí qué tipo de fuentes son las que estoy buscando. Le digo el tipo de información y él va a ir buscando ese tipo de fuentes de información. Si ahora yo pues le preguntase sobre este mismo tema, me buscaría por internet fuentes referentes a esto. Y en cualquier caso, tenga yo o no tenga las fuentes, podría generar aquí una pequeña base de fuentes. Según la categoría del modelo que estemos pagando, según nuestra suscripción, podemos tener hasta un total de 300 fuentes en cada cuaderno, que son bastantes. En este caso pues son bastante menos las que necesito, con lo cual es suficiente. Evidentemente el que me las haya buscado por internet me puede dar pues también fuentes malas o fuentes buenas, pero las fuentes que a mí no me parezcan buenas, porque yo puedo evaluarlas pinchando sobre cada una de ellas, veis que puedo observar qué tipo de fuentes son, qué es lo que dice la fuente en concreto que he señalado. Si la fuente no me parece interesante, simplemente la desmarco o la elimino del listado de fuentes. Puedo, como digo, hacer distintos trabajos sobre cualquiera de ellas. Puedo preguntar sobre estas fuentes como si estuviese utilizando pues una inteligencia convencional, un generador de texto, un modelo de generación de texto convencional. Puedo preguntar sabiendo que la respuesta me la va a dar sobre estas fuentes en concreto. Para que lo veamos de una forma un poco más científica, quizá vamos a ir a verlo sobre pues un tipo de documentación más potente, más científica. Y en este caso voy a entrar en un cuaderno que se llama Historia Universal Siglo XXI. Para los que seáis de la rama de historia, si tengáis ya algún tiempo de permanencia en este planeta, sabréis que existe una famosa colección de Historia Universal del siglo XXI de 30 y tantos volúmenes. Pues bien, lo que yo he hecho aquí es subir esos volúmenes, o la mayor parte de ellos, a este cuaderno. Yo podría hacer cualquier pregunta sabiendo que la respuesta la va a localizar dentro de esos libros que le he proporcionado y no fuera de ellos. Y para ponerlo a prueba voy a hacerle una pregunta sobre algo que estudié hace pues ya unos cuantos años. Concretamente recuerdo que
se había producido un conflicto bélico en el que el argumento para el mismo habían sido unos hipopótamos que molestaban a un rey Ixo. No recuerdo mucho más del dato, pero que los hipopótamos habían sido el casus belli en esta contienda. Así que simplemente voy a escribir aquí: ha ocurrido alguna guerra ocasionada por unos hipopótamos, y le doy. Creo que el promedio de cada libro son unas 280 páginas, pequeñita, letra pequeña y bastante apretada. Por lo tanto, es bastante lógico que tarde algo en encontrar una respuesta. Y aquí está la respuesta. Sí, las fuentes históricas describen un conflicto en el antiguo Egipto conocido como la Guerra de Liberación de los Ixos, cuyo inicio está literalmente vinculado a una curiosa disputa sobre hipopótamos. Y aquí nos narra esto, y aquí viene lo más importante: no solamente ha utilizado estas fuentes, sino que, maravilla maravillosa, nos ofrece la cita textual de donde ha sacado la información. Es decir, en este caso, puesto que podemos acceder directamente a la cita, al documento donde se encuentra el origen de la información, estamos totalmente a salvo de falsos positivos. Quizá falsos negativos no. En realidad, hace unos meses utilicé esta misma pregunta y no fue capaz. El modelo ha cambiado y ahora sí ha sido capaz de encontrarlo. Se ve que ha mejorado el modelo en este sentido. La verdad es que es una maravilla, porque imaginaos también la posibilidad que tendríamos de almacenar aquí, ya digo, que hasta 300 fuentes, podemos meter 300 documentos de extensión diversa en los cuales podemos buscar cualquier tipo de información que nos resulte interesante. Pero imaginaos que en este caso, más allá de un dato concreto, lo que queremos es una información más amplia sobre un recorrido histórico. Y en este caso lo que le voy a hacer es preguntarle, fijaos que le acabo de pedir que me haga un pequeño ensayo, ahí como si tal cosa, sobre la traición en la historia universal, utilizando las fuentes que le he dado. A continuación procedo a transmitir la pregunta y empieza a buscar, insisto, dentro del marco de las fuentes que le hemos dado. Ha tardado efectivamente un par de minutos, pero finalmente aquí le tenemos. La traición ha sido una fuerza motriz constante en la historia, operando como un instrumento para el ascenso al poder o como el síntoma de degradación de las estructuras políticas. ¿De dónde saca eso? Voy a la cita, y la cita habla de un relato acadio sobre el río Urchu y me coloca exactamente que procede del número 3 de los volúmenes, de los 32 volúmenes que forman la colección. En realidad solamente he podido acceder a 27, que son los que están ahí, pero en cualquier caso, decidme si no es realmente impactante y útil esta información. Esta es la parte, digamos, de cara a la investigación, pero tenemos también una parte docente de enorme atractivo. Y para eso voy a salir de nuevo de este cuaderno. No sé el número de cuadernos que puede tener una persona. Creo que la suscripción gratuita es hasta 50, pero hablo de memoria, no lo tengo claro. El número se eleva lógicamente cuando es una suscripción de pago, y según la calidad pues también aumenta ese número. En este caso me voy a ir al periodo entre guerras, y que es donde tengo ya algunos trabajos preparados para mis alumnos. Y aquí lo que he hecho es señalar cada uno de esos epígrafes. Y en esos epígrafes les he preparado para los chicos pues unos esquemas, unos resúmenes que sean fáciles. Y aquí pues yo le he pedido una infografía. Esto de las infografías es también relativamente reciente, pero es francamente extraordinario el resultado que ofrece. Por ejemplo, os voy a mostrar en este caso una infografía sobre el nacimiento de la Unión Soviética. Esta es una infografía tipo que ha realizado sobre el tema
que yo le he dado. El tema es un tema relativamente breve, es un epígrafe dentro del capítulo y en el que pues me habla del nacimiento de la URSS, de la ANEP y de la Comité. Ha utilizado para esta infografía solamente la documentación que yo le he señalado y os diré que es bastante ajustada. Ahora bien, yo puedo también, digamos, introducir, y en esto es lo que estoy actualmente, jugar con el tipo de infografía. Puede ser esta infografía que puede resultar atractiva o puede ser esta otra que a mí personalmente me parece más atractiva. Se trata, como podéis ver, de una infografía imitando un sentimiento, una forma, un estilo manual, un estilo, digamos, como se podría realizar a mano o parecido a un trabajo a mano, pero que es igualmente, como digo, bastante completa y bastante evidente. Y os doy mi palabra de que es una infografía bastante completa. Siguiendo con esto, tengo una capacidad, por lo tanto, de jugar con esto. Al mismo tiempo, como digo, puedo hacer resúmenes de audio, que sería pues, la creación de una especie de podcast sobre el tema que hayamos elegido, la creación de mapas mentales, informes, preguntas, test. Y voy a dejar solamente una cosa para que veáis, que son la creación de vídeos. De la misma forma que yo los vídeos... De la misma forma que he hecho con las infografías, yo puedo, con los vídeos, llevar a cabo pues un vídeo especificando algunos aspectos. Y yo creo que paulatinamente, conforme las cosas vayan evolucionando, se podrá generar un tipo de información cada vez más personalizable. De momento, hay un nivel bastante aceptable en esto, aunque se puede trabajar un poquito más siempre. Le he pedido que me haga un pequeño vídeo de unos 6 minutos sobre el contenido del epígrafe acerca del crash del 29, y en ese sentido también le da unas indicaciones para que los vídeos mantengan una cierta estética semejante entre ellos. Y mirad lo que he conseguido. No os lo voy a poner entero, no os preocupéis, solamente es para que echéis un vistazo a lo que se ha conseguido. Bueno, pues hoy nos vamos a poner en modo detective total para investigar. Perdón. El plan de la especulación fue, la verdad, muy metódico. Primero, los bancos abrieron el grifo del dinero a tope, dando préstamos súper fáciles. Segundo, la gente pilló ese dinero para invertir en bolsa, con la idea de hacerse rica en 2 días. Bien, como podéis ver, la verdad es que simplemente por haberle dado el epígrafe y con toda la información que está en ese epígrafe y sin que salga de ese tipo de documento, tenemos un vídeo que ha tardado ciertamente pues un rato, no sé si 10 minutos en hacerlo, pero una vez realizado lo podemos subir a un canal de YouTube, ponerlo a disposición de nuestros alumnos y servir de un refuerzo bastante importante en el trabajo con ellos. Creo que el funcionamiento sería bastante próximo. Voy a dejar que se calle. El mecanismo sería bastante semejante casi con cualquier asignatura, aunque evidentemente no he tenido todavía ocasión de probarlo. Es una herramienta ciertamente maravillosa, que además cuenta con un extra también muy reciente, de hace apenas unos días, y es que cuando abramos nuestra cuenta de Gemini nos vamos a encontrar que podemos pedirle a Gemini, que tiene mucha más potencia como inteligencia artificial, como modelo de inteligencia artificial, que el que tiene Notebook LM, podemos incluir simplemente pulsando en el más. Veis que abajo del todo podemos seleccionar un cuaderno de Notebook LM. Elegimos cualquier cuaderno, en este caso el último que hemos utilizado, le damos a añadir y a partir de aquí la pregunta, la reflexión, lo que le pidamos a Gemini con más potencia, insisto, que el modelo que utiliza Notebook LM, será sobre la información que existe en ese documento, en esa colección de documentos, esas fuentes que están en ese cuaderno de Notebook LM. Se trata, por lo tanto, de una herramienta francamente extraordinaria. Dicho esto, está claro que la inteligencia artificial evoluciona muy rápidamente. Por eso voy a permitirme un último consejo para que podáis manteneros actualizados.
y es que utilicéis TikTok. Esto es muy poco académico y aparentemente es muy poco serio, pero francamente es la única fuente, la única forma que podéis tener de manteneros actualizados. Y me explico. Los libros, hay libros muy buenos, hay libros interesantes, pero los libros interesantes son aquellos que nos ofrecen reflexiones profundas, aspectos más teóricos, pero los libros que nos ofrecen ya una aproximación concreta a la herramienta prácticamente estarán desfasados desde mucho antes de que entren en imprenta. Esto es un hecho. Ni siquiera el mecanismo de publicación más rápida que pueda existir en el mundo académico, las revistas, los congresos, permiten tampoco ir mucho más allá, porque la velocidad del desarrollo de las herramientas siempre va a superar todos los procedimientos anteriores. Ni tan siquiera YouTube es apto, porque para hacer un vídeo se tarda bastante. Por lo tanto, tampoco nos permite ir a la última. Entonces, el mecanismo que os sugiero, con un poco de vergüenza, pero creo que es lo mejor que se puede hacer. Si no tenéis cuenta de TikTok, crearos una cuenta de TikTok. Y si la tenéis, crear una nueva cuenta de TikTok. Una nueva cuenta en la que solamente busquéis rápidamente pues cosas relacionadas con inteligencia artificial. Hacéis 4 o 5 búsquedas de inteligencia artificial y le decís al algoritmo ese, el chino o el norteamericano, que no sé dónde está el algoritmo de TikTok, que a vosotros lo que os interesa fundamentalmente es inteligencia artificial. Y a partir de ese momento, cada vez que utilicéis esa identidad de TikTok, vais a tener una fuente abierta a una infinita cantidad de canales que os van a dar información sobre las novedades que se están produciendo en el momento sobre la inteligencia artificial. Ahí sí tendréis que separar el grano de la paja, porque los TikTokers tienen un sentido bastante escandaloso de dar la información, y todo lo que dan siempre es lo que más va a reventar el mundo, revolucionario. Bueno, ahora que tendréis que ir, comprobarlo, si efectivamente es como te lo están contando, y sobre todo, y más importante, si efectivamente eso tiene utilidad para vosotros como docentes, porque en este sentido también hay que decir que los especialistas en inteligencia artificial, con la mejor intención sin duda, pero no siempre tienen muy claro cuáles son las necesidades y los aprovechamientos reales que esas herramientas tienen para nuestro trabajo. Dicho esto, pues no sé, ya ahora sí, despedirme definitivamente. Espero que hayáis aprendido, espero no haber sido excesivamente pesado en este curso. Invitaros, si queréis estar un poco al día de otras cosas, a seguir mi propio curso de inteligencia artificial que se encuentra en YouTube. Aquí lo tenéis y ahí tenéis el enlace. Y en cualquier caso, pues ofrecerme para cualquier cosa. Estoy a vuestra disposición en lo que pueda ser de utilidad, y aclararos, si es que puedo, cualquier cosa vinculado con esta nueva frontera en la que nos hemos embarcado, y parece que vamos a tener que estar bastante tiempo metidos en este barco. Hasta pronto, gracias.